sido desechada, aunque te digan desechada, Jerusalén, de quien nadie se interesa, te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Lo dice el Señor. Cuando Dios dice, Él cumple. Cuando Dios dice, Él cumple. No importa que tú no puedas, Él puede. No importa que no tengas fuerzas, Él tiene las fuerzas. No importa que te digan palabras para desalentarte, la última palabra siempre la tiene el Señor. Siempre, siempre, siempre la última palabra la tiene nuestro Dios, nuestro Señor. Y a Él sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si estás escuchando este mensaje es porque Él quiso que lo escuches. No pienses este mensaje como algunos no vienen a la iglesia y dicen, qué bien le hubiera hecho a fulanito si hubiera venido. El pastor dio una palabra que era para él. No, esa palabra es para ti. Esa palabra primero fue para mí. Porque es lo mismo que dijera yo, bueno, hoy no voy a la iglesia, total el Señor ya me habló. No, esa palabra es para compartirla con el pueblo de Dios. Para compartir las experiencias y para compartir también cuando a veces he fallado. Porque los pastores somos humanos y a veces también nos equivocamos. Pero Dios permite muchas veces que sucedan estas cosas para que aprendamos. Para que podamos hablar con autoridad. Porque yo te puedo hablar de lo que es no escuchar la voz de Dios. No atender a un consejo que Él envió por alguien. Te puedo hablar de las consecuencias que eso significa. Y te puedo hablar de que aprendí la lección. Y que a partir de haber aprendido la lección, las cosas cambiaron. ¿Alguna vez perdió algo? Hemos perdido cosas, ¿no es cierto? Pero hay cosas que son importantes y hay cosas que no son tan importantes. Pero a nadie le gusta perder nada, ¿eh? Le gusta perder como así también los chicos, ¿no? Cuando juegan no les gusta perder y algunos patalean cuando pierden, pero no estamos hablando de eso. En esta hora yo quiero compartirles una palabra muy preciosa que está en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 25. Y quiero leer esta palabra, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Joel, capítulo 2, versículo 25. Y luego desarrollar el mensaje, lo que el Señor habló a mi vida primeramente para poder compartirlo con ustedes. Cuando ustedes ya lo tengan listo, aquí lo proyectamos en la pantalla para que si alguien no trajo su Biblia pueda leerlo también. Pero es bueno que usted traiga su Biblia, ¿eh? Es bueno que traiga su Biblia. Los celulares, está bien, toda la tecnología, pero traiga su Biblia. Usted allí puede marcar, puede señalizar, puede poner fechas como lo he puesto. Y además es lo que nosotros tenemos que tener siempre junto a nosotros, la palabra de Dios. Joel capítulo 2 y versículo 25 dice así. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Wow. Wow. Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Amén. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Siempre yo les animo a que ustedes lean en sus casas todo el contexto, porque a veces tomamos solo un versículo, pero ese versículo tiene un contexto. Y cuando usted lee los primeros versículos de este capítulo 2, usted va a ver que Dios está hablando de algo que tiene que ver con su pueblo y está hablando de un gran ejército que se presenta de una manera muy específica y lo va detallando. Y luego cuando nosotros miramos bien, wow, ¿cuál es este ejército? Un ejército de langostas. ¿Y por qué
Dios hace énfasis en esto y llega a este versículo 25 diciendo, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron. ¿Por qué? Porque Israel había perdido mucho de sus sembradíos. Un país agrícola, una nación agrícola. Imagínense ustedes que llega la langosta. ¿Ustedes vieron alguna vez, aunque sea a través de un video, de una película, cuando vienen esas langostas, son como una nube y ocultan hasta la luz del sol, vienen una cantidad impresionante y comen todo lo que encuentran a su paso, comen todo. Por eso el Señor está diciendo, les devolveré lo que perdieron, y menciona aquí insectos, el pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga, porque lo habían perdido a causa de eso. Pero ¿cómo termina este versículo? Yo, dice el Señor, fue quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Israel había perdido mucho. Por eso yo les preguntaba hace unos instantes si alguna vez perdió algo. Pero cuando hablamos de perder, hablamos de algo importante. No hablamos de chucherías o cosas que no tienen un gran valor, pero hay cosas que sí son importantes y a veces se pierden. Y a veces no se recuperan. Y en este caso Dios le está diciendo que Él les va a devolver lo que perdieron. ¿Por qué lo habían perdido? Lea usted los primeros versículos del capítulo 2 y va a saber por qué Dios envió las langostas, por qué vino esta depredación de los cultivos, pero ahora Dios, en su amor infinito, le dice a su pueblo, yo les voy a devolver todo lo que comieron esos insectos, porque fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Pero nosotros sabemos que cuando Dios hace algo, siempre hay un propósito detrás de lo que Él hace. ¿Cuánto más con respecto a sus hijos, con respecto a su pueblo? Por eso está diciendo, les devolveré. Fui yo quien envió eso. Había un propósito de Dios en esto que Él había hecho, en enviar esas langostas. Pero cuando nosotros perdemos algo, puede ser algo relacionado con lo material. Puede ser un trabajo, puede ser una propiedad, puede ser un negocio, puede ser dinero que se haya perdido. Eso en el área material. Pero también puede ser que se haya perdido algo en el área espiritual. En el área espiritual puede ser que alguien haya perdido el gozo de la salvación, haya perdido la fe, haya perdido la paz. Algo sucedió en algún momento de su vida que le hizo perder estas cosas. Y también puede ser en el aspecto físico, en la salud. Y aquí hay algo que yo quiero detenerme un instante, que ayer lo mencioné cuando estábamos ministrando el servicio de la Cena del Señor. Porque allí habla que para presentarnos delante de Dios y participar de la Cena del Señor, tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos participar de la Cena del Señor indignamente, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo escribe y acota algo, por eso hay muchos enfermos y algunos hasta han muerto. Y allí podemos entender que el apóstol habla de algo espiritual, pero también de algo físico. Porque sabe usted que lo espiritual tiene incidencia en lo físico. Un corazón lleno de odio, lleno de rencores, lleno de tristeza, afecta al organismo. ¿Vio cuando usted se pone nervioso? ¿Cuántos fueron a la escuela? A la escuela. ¿En algún momento les tocó rendir un examen? Héctor dice, porque vos los repetías los exámenes, no te gustaban tanto que los tenía que repetir. Pero ¿qué pasa cuando, por más que hayamos estudiado, llegaba el momento? Yo no sé a ustedes, pero a mí me agarraba como una cosa acá en el estómago, ¿no es cierto? Como si algo me apretara, los nervios, y eso afecta al organismo. Por eso algunos dicen, no te hagas mala sangre.
porque el hacerse mala sangre tiene que ver con esas cosas que terminan afectando al organismo, y las cosas espirituales tienen su incidencia. Por eso el apóstol Juan, y siempre volvemos a ese texto, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Pero cómo? Así como prospera tu alma. Está relacionado. No quiere decir que todas las enfermedades vienen porque alguien está haciendo mal algo, ¿no? Porque a veces uno está enfermo o algo y antes era, ahora no, ahora eso se ha calmado un poco. Hemos entendido un poquitito más, ¿no? Pero cuando alguien venía y tenía una enfermedad o escuchaba de algo habrás hecho. Era como que te portaste mal y entonces te agarró una enfermedad. No necesariamente sea eso, pero sí hay posibilidad de que sea eso. Por eso, cuando nosotros hablamos de pérdidas, a veces esas pérdidas tienen que ver también con malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Tomamos malas decisiones. Un negocio que no teníamos que haber hecho, pero lo hicimos. Y tal vez hasta alguien nos aconsejó y nos dijo, no, mira, no lo hagas, pero a veces somos cabeza dura y ahí vamos y lo hacemos. Entonces hay consecuencias. Y muchas veces no se quiere reconocer eso. Y ahí hay un gran problema, cuando no hay reconocimiento. Porque suceden cosas cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no reconocemos que nos equivocamos, no reconocemos que tomamos una mala decisión. Porque las malas decisiones traen malas consecuencias. Las buenas decisiones traen consecuencias también, pero son buenas. Porque la decisión fue buena, pero las malas traen malas consecuencias. ¿Tuvo algún ejemplo usted en su vida? ¿Tiene algún testimonio para contar de una mala decisión que tomó y después que la tomó vinieron las consecuencias y usted se dio cuenta, ay, no tenía que haber hecho esto, no tendría que haberme metido en esto? Pero mire lo que el Señor nos está hablando aquí. Si somos hijos de Dios, Él está con nosotros en todo tiempo y en la toma de decisiones también. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, lo que sabemos es que Dios está con nosotros en todo momento. Quiere decir que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, Él está con nosotros. Y Él está dispuesto a ayudarnos a través de su Espíritu Santo para que tomemos buenas decisiones. Porque si no, después vienen malas consecuencias. Y Él nos avisa cuando estamos por tomar una mala decisión. ¿Sabía usted? ¿Tuvo alguna experiencia de esas? Yo he tenido experiencia de esas, de que Él avisa. Y a pesar de que Él avisó, tomé la mala decisión. Por eso yo les digo que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tenemos que tener mucho cuidado. Y si el Señor está con nosotros y Él deja que todas las cosas vayan sobre rieles, como decimos, y todo va bien, no hay problema. Él nos va a dejar. Pero si no tenemos que hacerlo, Él de alguna manera nos va a avisar. Puede usar a otra persona, puede usar al pastor de la iglesia, puede usar a una persona que no conoce al Señor. Yo no sé quién era esa persona. Pero lo que sé es que Dios le había usado para entregarme un mensaje que yo no acepté. Y yo perdí ese dinero luego. Y eso para mí fue una enseñanza muy grande. Nunca más me olvidé y a partir de allí siempre estuve atento a los avisos del Señor. Yo les he contado testimonios, por ejemplo, de uno de los anteúltimos celulares que tuve, ¿no es cierto? Que yo quería ver uno nuevo y entonces la empresa me daba la posibilidad de pagarlo en cuotas y entonces me fui a la empresa y me dieron la facilidad, lo pagaba por mes con la factura, no tenía que pagarlo ni con una tarjeta de crédito siquiera. Y allí lo compré. Apurado ahí compré. Qué bueno, llegué a casa. En la misma semana salió el modelo nuevo. La misma semana salió el modelo nuevo con una promoción. El mismo precio que yo todavía no había empezado a pagar del celular que ya era viejo. ¿Por qué sucedió eso? Porque también fui ahí atropellado y ni siquiera esperé en una confirmación de Dios. Usted dice, pero para comprar un celular necesita. Sí,
necesito la confirmación de Dios en las cosas que yo hago. En los negocios necesito la confirmación de Dios. Cuando yo voy a invertir algo, necesito la confirmación de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero no es mío. El dinero es de Dios. Y Él me lo da. Y yo tengo que ser un buen administrador de ello. ¿Se dan cuenta? Que a veces cometemos errores porque nos apuramos. Oh, a partir de ese día dije, nunca más. Y el celular anterior al que hoy tengo, que lo sigue disfrutando mi esposa hoy, ese celular yo lo quise comprar porque estaba la posibilidad de comprarlo. Y entonces entré ahí en la página de la marca, de la misma empresa que los vendía y daba posibilidades y esto y lo otro. Y no llegaba, no me daban las cuentas porque ahí tenía que poner una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito hay que pagarla, ¿eh? Porque muchos piensan que como mi nieto, ¿se acuerda que le conté? No, el abuelo tiene una tarjeta, va a comprar que el abuelo tiene una tarjeta. Sí, pero la tarjeta hay que pagarla después. Hay que ser buenos administradores. Y yo he aprendido de eso también, por experiencias que he tenido. Y entonces no me daban los números, no podía cubrirla. Y no pude. Intenté, entré en la plataforma, hice los trámites, ahí puse todos los datos. No podía, no había manera, ni con 2 tarjetas, no había. Y yo quería ese celular porque tenía que cambiar ya el que tenía, el viejito ese que yo les dije que había comprado de cabezón y no había caso. Y bueno, seguiremos con ese entonces. Ya está, no se puede. Pasaron los días y viene una propuesta de la misma empresa y a través de un banco en donde yo tenía mi cuenta, que aún la tengo. ¿Y qué pasaba? Que el celular era más barato y me daban más cuotas para poder pagarlo. Y entonces ahí llené todo el formulario y ellos me enviaron el celular nuevo. Más barato que si lo hubiera comprado yo por capricho y poniendo 2 tarjetas, 3 tarjetas, más barato. Yo aprendí a manejarme así en las cosas, en los negocios. ¿Sabe usted que hay cantidad de versículos en la Biblia que habla de dinero? Muchos dicen, ay, no hables de dinero. Muchísimos versículos en la Biblia. Más versículos que lo que hablan de otros temas, que hablan sobre el dinero. Porque Dios es el dueño de la plata y el oro. Y Él nos da los recursos para que nosotros vivamos, y a sus hijos Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, pero también la Biblia nos enseña a ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores hay que tomar decisiones, y hay que tomar buenas decisiones. Y a partir de allí yo comencé a manejarme de esa manera. Quiero algo, Señor, guíame, abre las puertas. Ya les conté también la consola de sonido cuando la compré en la pandemia para hacer el trabajo de los streaming en internet. Y el Señor no me dejó comprar una y después pude comprarla más barata y con más facilidades. Y ahí está en casa. Y les cuento, y tengo fresquito testimonios tengo. Hay personas que viven contando los testimonios. Yo le conté viejo, le conté más cercano, pero tengo para contarles nuevos también. Mi vida es una vida de testimonio de la bendición y la misericordia de Dios obrando en mí en todas las áreas de mi vida. En las áreas materiales, en el área de la salud, testimonio que tengo para contar para la gloria de Dios, ustedes lo saben. En el área espiritual, hace un tiempo yo quería suscribirme a una revista que se llama La Fuente, que se produce en Paraguay. Y ellos tienen una suscripción anual, hay que pagar todo el año. Y la suscripción en este momento está en unos $42. Es una cifra, $42 por un año. Y ellos envían material, un material precioso que yo decía, Señor, para poder compartir con los líderes, para compartir, porque todo material ministerial. Y entonces yo quería suscribirme, pero $42, antes estaba 32 y la subieron a 42, esto va para peor, no se puede. Y me mandaban, porque ellos suelen mandarme siempre igual correos electrónicos con algunos materiales sueltos, pero yo quería suscribirme a la revista. Y entonces no, y pusieron una vez una promoción, $32 por un tiempo, y el año que viene se va a 42 o a 43. Después se terminó la promoción de los $32. Listo, se fue la promoción. Y por ahí aparece una promoción a 14 o $13. Dije yo, $13.
pero era por unos días nada más. Y entonces dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a comprar la suscripción por $13. Y llené toda la ficha. Señor, ayúdame, Señor, si tú quieres que yo tenga esta revista, va a ser de bendición para la iglesia. Llené todos mis datos allí y ahora hay que poner los datos de la tarjeta. Y yo no tengo ningún problema, gracias a Dios, con el banco, ni con las tarjetas, ni con nada. No tengo ningún problema. Todo al día, todo cumplidor, ellos me dan crédito, pero lo que yo necesite, no hay problema. Dios me ha bendecido en esa área también por cumplidor, por cumplir. Si usted cumple, va a tener respaldo. Y entonces puse todos los datos en la tarjeta. Y cuando le doy ¡cling! Para entrar, ¡pum! Rechazado. Oh, aparte de que me asombró, me dio bronca. Porque a mí no me tiene que rechazar si yo cumplo con todo. Y si esta tarjeta no tiene problema. Puedo hacer 400 suscripciones con esta tarjeta si quisiera. Pero no. Entonces, acá hay un error, me equivoqué en un número. Lo puse de nuevo. $13, pasado a pesos argentinos. ¡Pum! Rechazado. Oh, dije yo. ¿Qué pasa acá? Y entonces, no. Bueno, Señor, si tú no quieres, no lo entiendo, porque es para el ministerio, es para bendecir a mis consiervos, es para poder compartir este material que ha bendecido mi vida muchas veces y yo quiero compartirlo también. Y yo estoy comprando la suscripción para poder después compartirlos con otros que no compraron y no pagaron, pero van a recibir la bendición. Pero si tú dices que no, listo, se acabó, pasó el tiempo. Y hace una semana o 2 semanas atrás, me llega un correo electrónico. Solo por hoy, $7. ¡Wow! Solo por 24 horas, $7. Dije, Señor, no me dejaste comprar la 32, no me dejaste comprar la 40 y pico menos, no me dejaste comprar la 13. ¿Será que esta es la oportunidad? Si tú quieres. Y entonces entré. Era solamente por un día, ya no eran ni 3 días, ni una semana, ni por poco tiempo. Un solo día, una sola oportunidad. Y entonces, pero eran $7. Oh, es diferente de $7 a $42. Es mucho dinero. Y entonces ahí llené toda la fórmula. Y puse los datos de la tarjeta. Y le di ¡pling! Y me dijo, usted se ha suscrito a la revista por 1 año. Así funciona. Así funciona. Yo hubiera pagado $42, no, era mucho. $32, no, me costaba, pero a lo mejor. Quise aprovechar la de 13, no, pero 13, son 13 ya, no es, son 13. No, ¿por qué? Porque mi Dios, que me ama, que me cuida, que me provee todos los recursos, incluso para pagar esa cuota, sabía que se aproximaba una promoción de un solo día por $7 nada más. Él lo sabía, yo no lo sabía. Pero cuando nosotros queremos hacer algo, cualquier cosa que sea, tenemos que estar atentos al aviso. El primer aviso fue no. Humanamente hablando, no tenía sentido ese no, porque ya les digo, no había ningún problema. Podía haber llamado incluso y reclamado al banco y decirles, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me rechazas? Si yo tengo crédito, no tengo problema, me sobra el crédito. No. Lo acepté como que no es el momento, no es el tiempo de Dios. Como aprendí, como el Señor me enseñó. Y llegó el momento de Dios y en ese momento yo pude suscribirme. Y ahora mis amados consiervos van a empezar a recibir material de esa suscripción. Voy a poder bendecirles también en los distintos ministerios. Hay material para los niños, hay material para los adolescentes, para los jóvenes, para los pastores, para los líderes de célula, para las mujeres. Hay material para los ministros en las distintas áreas, hasta para administración hay material. Material ministerial, del bueno, escrito y publicado por personas que son usadas por Dios y que ellos comparten lo que Dios les ha dado también para que nosotros podamos disfrutar de esas bendiciones. Así es como obra el Señor.
el Señor nos enseña a depender de Él en cualquier circunstancia. El Señor nos enseña a depender de Él en cualquier circunstancia. Y Él nos enseña de una manera muy especial, ¿eh? Muchas veces nos enseña, escuche esto, llevándonos al desierto. ¿Cuántos estuvieron en el desierto alguna vez? Y no te estoy hablando del desierto del Sahara. No te estoy hablando del desierto que hay en Chile. Estoy hablando del desierto donde nadie te puede ayudar, donde estás en un problema que te sobrepasa, no podés hacer nada y Dios te lleva al desierto, donde no hay nadie que pueda ayudarte, pero te lleva al desierto donde Él nunca te va a dejar solo, porque quiere enseñarte algo. Tenemos un claro ejemplo en las Escrituras, el pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto, Dios lo liberó de la esclavitud, pero ahora, antes de llegar a la tierra prometida, Dios lo hace peregrinar 40 años en un desierto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprender en la escuela de Dios. Tenían que aprender a depender de Dios y no depender de sus propias fuerzas. Ellos tenían sed y Dios les daba agua en el medio del desierto. Dios hacía salir agua de una roca. Ellos tenían hambre y Dios les envió un día querían comer carne. Quieren comer carne, dijo Dios. Caprichosos estaban ahí. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Queremos flan, decía uno hace poco, ¿no? Queremos, y sí, léalo. Y entonces Dios dijo, les voy a dar carne. Y Moisés dice, estamos en el medio del desierto. Mira la multitud que es. Cientos de miles, no eran 4 o 5, no eran 3 o 4 familias, no eran un pequeño pueblo muy feliz como cantábamos antes, era una multitud de gente que salió de Egipto y en el medio del desierto Dios dice que le va a dar carne. Pues si Dios te dice que te va a dar carne en el medio del desierto, te va a dar carne en el medio del desierto. Y mandó codornices, les mandó codornices, una pila se hizo de codornices y ellos juntaban y comían, ¿quiere carne? ¿Quiere más carne? Ya no daban, estaban hasta acá de carne, querían carne. Pues Dios les dio en el medio del desierto. Ellos tenían que aprender a depender de Dios. Y el Señor les dio el maná. 40 años ellos recibieron todos los días el alimento que Dios enviaba desde el cielo, el maná. Y ellos juntaban el día sexto, el día viernes, en la actualidad, el día sexto ellos tenían que juntar doble. ¿Por qué? Porque el día séptimo era el Shabbat, el reposo. Ellos no podían juntar ese día. Ellos tenían que juntar doble porción el día anterior. Ni un día les faltó el alimento hasta que entraron en la tierra prometida que fluye leche y miel. Ropa. Dice la Escritura que sus ropas no se les gastaron. 40 años en el desierto y no se les gastó la ropa. Sí, damas de la iglesia, del pueblo de Dios, no se les gastó la ropa. Y los maridos felices y contentos porque las mujeres no les podían reclamar. Ay, tener ropa, ¿no? ¿No le pasó? No tengo que ponerme. Y te vas al armario y está taponado de ropa ahí, pero no tienen que ponerse. Pues ahí en el desierto no había shopping, no había el Blue Day, el día azul, ni el Black Friday, ni el Week Friday, no había nada de eso. Dice que la ropa que ellos tenían no se gastó. Dios los cuidó hasta 40 años, 40 años en el desierto. Y Dios los mantuvo en línea. Porque algunos dicen, no, me tengo que comprar ropa, porque la ropa del año pasado se achicó. No es la ropa la que se achicó, Pero parece que estaban todos en línea porque usaron la misma ropa durante 40 años sin problema. Ese es mi Dios.
¿Es tu Dios? Amén. Amén. Él no falla, Él no falla. Y Dios proveyó todo el tiempo lo que ellos necesitaban. Yo estuve en el desierto y puedo asegurarte que aprendí a vivir en la dependencia de Dios. Yo vivo dependiendo de Dios. Dios me vive sorprendiendo. Cuando llegan los vencimientos, a veces parece que no hay, parece que, ¿cómo hago para cumplir? Pues el día del vencimiento Dios de alguna manera mueve algo y allí está y se cubre todo. Pero yo confío en Él, no confío en mi propia sabiduría ni en mi entendimiento. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios, para vivir en la bendición de Dios, en la provisión de Dios, en la sabiduría de Dios, para tomar buenas decisiones y no equivocarme. Porque si tomo malas decisiones, puede venir la langosta. Y no solamente por lo material, por lo espiritual y por lo físico. Yo no quiero pasar por eso. Pero aún así, el amor de Dios se manifiesta. Tuve que aprender y aprender. Tuve que aprender y aprendí. Gloria a Dios. Tuve que aprender y aprendí. Pero tú tienes que saber que Dios siempre cuida de los que son suyos. Dios cuida de los que son suyos. Dios cuida de los que son suyos. Él los cuida. Eres de Él, Él cuida de ti. Aleluya. Si eres de Él, Él cuida de ti. Quédate tranquilo. Y si perdiste la salud, pues también Dios tiene una palabra. Así como leímos este pasaje de Joel, mira, Dios le dio al profeta Jeremías una palabra un día y es para su pueblo. Estoy hablando al pueblo de Dios. La palabra es para el pueblo de Dios. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Mira lo que dice Dios con su amor infinito a su pueblo. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Aunque te llamen desechada, es decir, que te digan Jerusalén de quien nadie se interesa. Porque algunos decían eso, nadie se importa de Jerusalén. Fue desechada por Dios. Se comportó tan mal que ha sido desechada. Aunque te digan desechada, Jerusalén, de quien nadie se interesa, te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Lo dice el Señor. Y cuando Dios dice, Él cumple. Cuando Dios dice, Él cumple. No importa que tú no puedas. Él puede. No importa que no tengas fuerzas. Él tiene las fuerzas. No importa que te digan palabras para desalentarte. La última palabra siempre la tiene el Señor. Siempre, siempre, siempre la última palabra la tiene nuestro Dios, nuestro Señor. Y a Él sea la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si estás escuchando este mensaje es porque Él quiso que lo escuches. No pienses este mensaje como algunos no vienen a la iglesia y dicen, qué bien le hubiera hecho a fulanito si hubiera venido. El pastor dio una palabra que era para él. No, esa palabra es para ti. Esa palabra primero fue para mí. Porque es lo mismo que dijera yo, bueno, hoy no voy a la iglesia, total el Señor ya me habló. No, esa palabra es para compartirla con el pueblo de Dios. Para compartir las experiencias y para compartir también cuando a veces he fallado. Porque los pastores somos humanos y a veces también nos equivocamos. Pero Dios permite muchas veces que sucedan estas cosas para que aprendamos. Y para que podamos hablar con autoridad. Porque yo te puedo hablar de lo que es no escuchar la voz de Dios. No atender a un consejo que Él envió por alguien. Te puedo hablar de las consecuencias que eso significa. Y te puedo hablar de que aprendí la lección. Y que a partir de haber aprendido la lección, las cosas cambiaron.
Un día llegó a la radio cuando todavía no la habíamos vendido y la situación era muy crítica. Económicamente no rendía. No rendía, se acumulaban las cuentas, el alquiler que teníamos que pagar, era un lugar muy grande, compromisos, los servicios, teníamos gente trabajando allí en blanco, donde se aportaba todo lo que había que aportar, era difícil. Y llegó alguien que había estado en la radio hacía tiempo, pero se había mudado a los Estados Unidos, y un día vino a visitarme. Estábamos ahí en mi oficina, yo tenía mi oficina allí abajo del estudio de radio, yo tenía mi oficina y él se sentó allí adelante y nunca me voy a olvidar las palabras que me dijo. Él me miró y él no sabía la situación crítica que estábamos atravesando. Él me miró y me dijo, Dios te va a devolver todo lo que perdiste. Yo no le conté nada. No le dije nada, pero en mi corazón dije, amén. Si es tu palabra, Señor, amén. Y Dios devolvió sobreabundantemente. Y muchos aquí en la iglesia son testigos de eso. Mi vida es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso yo te estoy hablando esta palabra y te estoy diciendo, escucha la voz de Dios, atiende el consejo de Dios, busca la sabiduría de Dios. No hagas cosas por tu cuenta. Dobla tus rodillas antes y pídele un consejo al Señor. Lo que es de Dios, Él va adelante abriendo puertas. Y si Él cierra puertas, no estés ahí chocando contra la puerta, queriendo, yo quiero eso, yo quiero, no me importa. Señor, yo lo quiero, como los chicos caprichosos. Un padre nunca le va a dar a su hijo algo que él sepa lo va a perjudicar. Nunca. Un buen padre nunca le va a dar a su hijo algo que el papá sabe que lo va a perjudicar, que va a ser perjuicio para él. ¿Cuánto más nuestro Dios? Él no nos va a dar nada que a nosotros nos vaya a perjudicar. Él nos ama, Él es Dios. Yo no sé lo que perdiste, pero yo creo que muchos de los que han escuchado y van a escuchar este mensaje a través de la grabación, habrán perdido algo y ya hasta perdieron las esperanzas de recuperarlo. Hay cosas que no tienen mucho valor y que si uno las pierde, bueno, se perdió. Un llavero, un pañuelo tal vez. Pero hay cosas mucho más importantes, mucho más importantes. Y yo siento en esta oportunidad de hablarle a los padres. Y hablarle a aquellos padres que tienen a sus hijos apartados del camino del Señor. El Señor puso esto en mi corazón. Yo sé que es de parte de Dios. Y algunos están hasta pensando, pero sí, pero lo que está haciendo ya está totalmente desviado. Y oramos, todas las madrugadas oramos por la familia, oramos por los hijos, oramos por los nietos. Pero aún así, algunos pueden llegar a pensar, pero sí, te conocieron un día, hasta te servían. Hijos que hoy no están aquí, un día hasta servían al Señor. Y se apartaron del Señor. Y están apartados del camino del Señor. Están alejados de la casa del Padre. Pero aún así, el amor del Padre, el amor de Dios, está para con ellos. ¿Sabías? Quiero leerte un versículo para que entiendas esto. Porque algunos dicen, no, pero mire cómo se comporta, mire cómo está. Está re perdido. Ya está en las últimas. Alejado totalmente. ¿Qué puede tener Dios con él? Yo te voy a mostrar el amor de Dios a través de una palabra que quiero leerte antes de terminar ya con este mensaje. Isaías, capítulo 57 y versículo 18. Yo voy a esperar que lo proyecten aquí. Mira lo que dice. He visto lo que hacen, dice el Señor. El Señor ha visto lo que hacen. El Señor mira lo que hacen aquellos que un día le seguían y hasta le servían y se apartaron de Él.
Y el Señor envía este mensaje: he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Dios ha visto lo que ellos hacen. Dios lo ve. Pero yo sé por experiencia propia también que Dios escucha la oración de los padres. Dios escucha la oración de una madre. Dios escucha la oración de un padre. Señor, salva a mis hijos. Señor, donde ellos se encuentren, donde estén, guárdalos, y que tu Espíritu Santo toque sus corazones para que se vuelvan a ti. Y el Señor te dice: he visto lo que hacen, sí, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan, llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor que los sana. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Inclinen su rostro quienes están aquí. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron. Aleluya. El Señor dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Y el Señor dice: he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Ese es el amor de Dios. No despreciemos el amor del Padre. No lo tengamos como una cosa secundaria. El amor sobre nosotros se manifestó entregando a su propio Hijo para que seamos salvos y seamos hechos hijos juntamente con Él. Coheredero de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que perdiste y ya lo diste por perdido? Perdiste la fe, perdiste el gozo, perdiste la paz, perdiste el amor, perdiste la paciencia, perdiste la benignidad, perdiste la bondad, perdiste la mansedumbre, perdiste la templanza. Eso es el fruto del Espíritu. ¿Lo perdiste? ¿Se enfrió en ti? Perdiste la salud porque tu corazón tiene rencor por cosas que te hicieron o hablaron de ti. Perdiste la libertad que Cristo te dio un día para que puedas tomar las decisiones, pero no como a ti se te ocurre, sino como Dios tiene dispuesto para bendecirte. Perdiste esa libertad. Tomaste decisiones equivocadas y hoy estás sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque perdiste, hiciste un negocio que no tenías que haber hecho, te enredaste en cosas que no tenías que haberte enredado. Dios hizo libre al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto, enseñándole a depender de Él en todo. Cuando se presentaban los adversarios, Dios peleaba por ellos. Dios pelea por los suyos. Dios se levanta como poderoso gigante y Dios pelea por los que son suyos. Y Dios restaura lo perdido a los que son suyos. ¿Perdiste la paz en tu corazón? ¿Te alejaste del Señor? Vamos a orar. Padre, una vez más, muchas gracias por la palabra que tú nos has enviado. Tú, Señor, sabías y conocías perfectamente quiénes han escuchado y sabes quiénes van a escuchar este mensaje.
y por la obra de tu Espíritu Santo, obrando en cada una de estas vidas, Señor. Yo sé que tú has de bendecir a todos aquellos que sinceramente se presentan delante de ti, reconociendo que se equivocaron, reconociendo que tomaron malas decisiones, incluso reconociendo que se apartaron de ti y como consecuencia están sufriendo ahora, caminando lejos de la casa del Padre. Por eso yo te pido por cada uno, Señor, de los que han escuchado esta palabra, que a través de tu Espíritu Santo tú estés ministrando y haciendo esa obra preciosa que solo tú puedes hacer. Señor, aquellos que tal vez hasta estén llorando delante de tu presencia, arrepentidos, pero escucharon, Señor, tu palabra de amor, tu promesa de que tú eres el que devuelve lo que se perdió a quienes son tuyos, que tú eres el que devuelves la salud y sanas las heridas a los tuyos, que tú eres el que aún viendo lo que hacen, aún así tu promesa es sanarlos y guiarlos. Y ahora, Señor, están arrepentidos y volviéndose a ti. Yo sé que tú, Señor, los recibes con el abrazo del Padre que solo tú puedes dar. Y aquellos, Señor, que hoy a través de esta palabra han comprendido de su equivocación y de su error al tomar decisiones que los tienen hoy sumidos en pérdidas, en tristeza, en lamento tal vez, Señor, tú también estés obrando en sus vidas, haciéndoles libres, ayudándoles, Padre Celestial. Y aquellos padres que están llorando por sus hijos, aquellos hijos que un día te conocieron, Señor, y hoy están caminando lejos de ti, Señor, aún tú que has visto lo que hacen, aún así has de sanarles y has de guiarles. Y esta palabra, Señor, llene el corazón de los padres de paz, de tranquilidad, de reposo en ti, de gozo y de seguridad y esperanza, Señor. Tu palabra nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y en tus manos encomendamos todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.